Hola, buenas noches, mi querida iglesia. Espero que estén bien en su casa, resguardados. Ya casi estamos a punto de salir, pero síganse cuidando. Me da gusto nuevamente compartir con ustedes. Vamos a orar por favor rápidamente. Señor, te damos gracias en esta noche porque sabemos que tu gracia, tu poder y tu sabiduría llena toda la tierra. Mi Señor, gracias porque nos has dado poder y autoridad a nosotros, mi Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, eres santo y eres justo, Padre. Oramos para que en esta noche tu palabra llene nuestros corazones y seamos edificados y llenos de conocimiento. Que así sea. Vamos a comenzar el día de hoy. Mi tema se llama fructificar y multiplicar. Yo sé que han leído muchísimo Génesis millones y millones de veces, pero hoy quiero darle un contexto un poquito diferente. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Si tienen su palabra, por favor léanla. Dice así, Génesis 1:28. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Es cuando ya creó al varón y a la hembra. Dios los bendice, les dice, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí quiero resaltar dos palabras muy importantes que son las que me suenan bastante. Fructificad y multiplicaos. Y en Génesis 9:1 vamos a encontrar la misma bendición. Dice así, bendijo Dios a Noé, es después del diluvio. Cuando ya las aguas bajaron, Dios bendice a Noé, a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y llenad la tierra. Hasta ahí nada más. Sí hay diferencias, hay algunas diferencias entre el primero y ojalá tengan oportunidad de leerla, pero aquí nada más así como que vamos a explicar un poquito muy por encima. El significado de fructificar es dar fruto. Desde el hebreo es la palabra pa'al, que significa fértil. Multiplicar significa aumentar considerablemente una cantidad o un número. Significa aumentar o abundancia. La definición de fructificar en el diccionario castellano es dicho de una planta dar fruto. Otro significado de fructificar en el diccionario es también dicho de una cosa, producir o producir utilidad. No se les olvide ese concepto. Vamos rápidamente a Marcos 11, 12, 14. Dice así. Al día siguiente, cuando salía de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría fruto, pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Sus discípulos lo oyeron. ¿Por qué traigo este relato, la higuera? Yo creo que ya la han leído muchísimas veces. Resulta que cuando Dios te da un mandato de fructificar y multiplicar, son dos palabras totalmente diferentes. Cuando Él te dice que fructifiques, quiere decir que des fruto. Pero ¿cómo un árbol va a dar fruto? ¿O cómo tú vas a dar fruto? ¿O qué fruto vas a dar? ¿No? Se pueden preguntar. Nosotros hemos hablado mucho que tenemos que someternos a la palabra, tenemos que leer, tenemos que instruirnos en la palabra de Dios. No puedes, yo siempre les hago una connotación diciendo, un árbol de peras no puede dar manzanas. Entonces, un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios o un hijo de Satanás no puede dar buen fruto. Un hijo de Dios tiene que dar buen fruto. ¿Qué es ese buen fruto? Lo van a encontrar en la palabra de Dios. Dar buenos frutos quiere decir que nosotros ciertamente enseñemos la palabra de Dios, que llevemos sobreabundante fruto. Estamos hablando del fruto de Jesucristo. Él es el fruto, es el renuevo. Nosotros tenemos que llevarlo, pero si nosotros no comemos de ese fruto, no vamos a dar más fruto. Entonces, ¿por qué la higuera? Resulta que Jesús viene ya de Betania y entonces le da hambre a Jesús y se acerca a la higuera y se da cuenta que la higuera no tiene higos y la maldice.
Y ustedes pueden decir, ay, Jesús a lo mejor trae algo en contra de la higuera. No, por supuesto que no. Lo que pasa es que el Padre es tan sabio, tiene todo tan perfecto. Nosotros nos movemos en el tiempo de Él, no al revés, sino nosotros nos movemos en su tiempo. Cuando Él se acerca a la higuera, ciertamente, quiero hacer aquí un paréntesis, cuando la higuera da 2 frutos. El primero es la breva, ¿no? Es en temporada antes de dar el higo, es en primavera. Ustedes van a encontrar ciertamente ese fruto y es verde. Y posteriormente es el higo. No es tan dulce la breva como el higo, pero lo da antes. Y entonces prácticamente el higo siempre tiene su fruto, ya sea la breva o ya sea el higo. Ajá. Y entonces Jesús sabía que era el tiempo de dar fruto. Llegó a la higuera y ¿qué encontró? Encontró que esta higuera no tenía fruto y entonces Jesús se molestó porque Él necesitaba ciertamente el fruto para una necesidad, su necesidad que en ese momento tenía era hambre y quería, ciertamente se acercó a la higuera a buscar ese fruto y no lo encontró. Entonces Jesús sabía claramente que la higuera tenía que tener higos, tenía que tener frutos y no los encontró y por eso la maldijo. Fértil quiere decir fructífero y aumentar quiere decir multiplicar. Estas 4 palabras no se nos deben de olvidar al pueblo de Dios. Nosotros como hijos siempre debemos de estar perseverando en esas palabras porque son un mandato divino. Y si no quieres ser como esa higuera que seas maldecida, entonces tienes que dar fruto, porque en estas épocas los tiempos se están apresurando. Si tú no apresuras los pasos, si tú no te sometes, si tú no vas a tu palabra y estudias, lees y aprendes, entonces vas a ser como esa higuera. Ajá. La higuera fue maldita porque no cumplió su propósito cuando Jesús lo requería. En general, la humanidad cumple con solo multiplicarse y no con fructificar. Cuando el Altísimo nos da como comisión fructificar, Él se refiere a crecer y no solo a la cantidad, crecer en cantidad, a veces cantidad, sino en lo espiritual. Lo que Dios quiere es que crezcas espiritualmente, no en cantidad. Hay iglesias muy, muy grandes, pero a veces se quedan estancadas. Y lo que quiere Dios, lo que ahorita Dios está buscando, porque Dios sabía que la higuera da muchos higos, o quizás da pocos, pero Él sabía que daba, pero Él los necesitaba en su momento y no había ninguno. Entonces, ¿tú qué tanto estás creciendo? Porque Jesús va a venir y te va a pedir cuentas. ¿Qué tanto fruto tienes y qué calidad de fruto tienes? Porque eso es importante, es importante. Y fíjense que no existe crecimiento sin enseñanza, sin la palabra de Dios. No hay crecimiento. Si tú no te alimentas, si en tu casa ciertamente en lo secular no te alimentas, ¿qué te va a pasar? Ya sé que te enfermes de anemia, etcétera, muchas enfermedades, porque necesita tu cuerpo comer. Tu espíritu también necesita comer. ¿Para qué? Para que ciertamente crezcas de sobreabundante fruto y aquellos que se están muriendo de hambre, se acerquen a ti, se acerque un Jesús y corte de ese árbol la necesidad que en ese momento tiene de saciar su hambre. Eso es importante. Todos estamos llamados a ser una higuera que dé mucho fruto. Y fíjense que más adelante, en Efesios 4:11, vamos a leer algo que dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta
hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que quiere. Si tú eres pastor, ¿qué estás haciendo para que tu rebaño crezca, para darle ese alimento? Si eres maestro, etcétera, etcétera, etcétera. La comisión que Dios te haya dado. Entonces, higuera, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para dar ese sobreabundante fruto y que no seas ciertamente maldecida? Hemos cometido el error de creer que el crecimiento va de la mano con el número. Ese es un grave error. Desafortunadamente no es así. La higuera en otro momento sí dio su fruto, pero el maestro buscó sus frutos en el tiempo determinado y solo halló hojas y no le complació. El maestro eso es lo que busca. Quiere tu fruto, no quiere tus hojas, quiere tu fruto. Y fíjense que en Génesis 3:7 vamos a encontrar una cita muy, muy interesante. Dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Fue cuando el hombre y la mujer cayeron en pecado y se hace ese rompimiento entre pues Dios y el hombre. Dice, se abrieron los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera e hicieron delantales. Entonces, si tú no estás bajo la palabra de Dios, entonces haces eso como esos hombres, como esa mujer, fueron y cosieron hojas de higuera para cubrir su pecado. Si tú no estás obteniendo fruto, entonces lo que haces es nada más taparte con esas hojas y tener hojas. Y tú dices, pues puedes encontrar tantos pretextos diciendo, es que pues trabajo, es que estudio, es que tengo hijos, es que tengo esposo. Yo sé que todos tenemos actividades, pero en primer lugar es Dios. Ante todo es Dios. Siempre. ¿Para qué? Para que des mucho fruto. Y cuando el maestro venga y busque el fruto, no solo halle hojas, sino también fruto sobreabundante, y Él se complazca y quede totalmente saciado por tus frutos. Lucas 13:6-9 vamos a leer, dice así: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué para reutilizar también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortas después. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Que Dios tiene un tiempo de gracia. Entonces, ¿tú en qué tiempo estás? ¿Estás en el tiempo de gracia o ya estás en el que el maestro pasa, tiene hambre y quiere cortar? ¿En qué etapa estás tú? ¿En la etapa de la gracia, donde Dios dice, no da fruto, córtala? Pero por ahí alguien dice, Señor, nada más le falta que la abones, nada más falta que le pongas un poquito más de agua, y si el otro año no da, la cortamos. ¿Te das cuenta? Entonces, esta noche es para que reflexionemos y digamos, ¿qué estoy dando de fruto? ¿En qué me estoy multiplicando? Yo siempre he dicho, nosotros debemos de ser como un virus, que nos debemos de multiplicar y hacer una Juanita, una Lupita, con la medida perfecta, con la imagen perfecta de Cristo, y entonces duplicarla, y es multiplicar, pero ciertamente tener los ojos puestos en Jesucristo, que es el varón perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Oremos, por favor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, tú eres santo y tú eres justo. Nada se escapa de tus manos, Señor. Hoy oramos para que abras nuestro entendimiento y seamos como esa higuera donde da sobreabundante fruto, Padre. No queremos que tú llegues, nos pidas fruto y solo hayas hojas. Haznos, Padre, que el conocimiento llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, y
cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, Señor, y que siempre tu gracia sobreabunde en esta casa y en la casa de todos aquellos que nos permites llegar a sus hogares, entrar a sus hogares. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.